casa, Señor. Gracias, Señor, porque antes no éramos dignos. Señor, porque antes no teníamos la oportunidad de estar delante de tu presencia. Pero gracias por el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo. Hoy podemos llegar hasta tu presencia y venir a adorarte. Agradecer, Señor, lo que tú has dado. Agradecerte, Señor, por lo que tú has hecho. En este tiempo, Señor, tu iglesia, te decimos gracias. Te decimos gracias, Señor, por lo que has dado. Gracias porque hasta aquí, Señor, hemos disfrutado, hemos degustado, Señor, de tu misericordia, de tu amparo. Gracias. Gracias, Señor, porque cada uno de los presentes es un testimonio, Señor, de tus misericordias y de tus bendiciones cada día. Muchas gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza por la eternidad. Aleluya. Señor les siga bendiciendo, hermanos, en esta hora. Es un gusto estar en la casa del Señor, ¿verdad? El mejor lugar que podemos elegir para estar el día de hoy. Sean bienvenidos cada uno de ustedes aquí a la casa del Señor. Voy a pedirles, por favor, abramos nuestra escritura ahí a la mitad de la Biblia, en los Salmos. La mayoría de nuestras Biblias está estos libros, este compendio de los Salmos a la mitad. Entonces vamos a ubicarnos en el Salmo 46. Salmo 46 y vamos a ir a los versículos 6 y 7. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a ver cómo andamos al unísono leyendo y le voy a pedir a la congregación, vamos a leer estos dos versículos 6 y 7 a la cuenta de 3 para tratar de entrar todos parejos. 1, 2, 3. Si les dije 46, 6 y 7, hermanos. Sí, hermanos. ¿Y qué dice el de ustedes? Sí, yo. Tienen razón, hermanos, me equivoqué al estarlo transcribiendo. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Me equivoqué al estar transcribiendo el número del Salmo. Lo vuelvo a leer. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Escuchamos esta última parte. Cantad con inteligencia. Padre, muchas gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tu pueblo en cada uno de los aspectos. Gracias, Padre. Y en esta hora te pedimos que tú sigas abriendo nuestro corazón para estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Amén y amén. Bien, hermanos, tome su lugar. Gracias por estar en pie. En este mes, como usted lo ha visto, tenemos una secuencia de lo que es la alabanza y la adoración. Empezamos en el primer domingo. Bueno, hace 8 días tuvimos la invitación de nuestro superintendente adjunto de la zona sur y estuvo con nosotros. Yo creo que nos ministró en cada uno de los servicios. De manera atinada, el Señor le dio palabra a cada uno de los servicios que estuvo aquí con nosotros, los 3 diferentes, hermanos. A lo mejor si ustedes se hubieran reservado para los 3 hubiera sido una bendición. Creo que se grabaron, más adelante los van a estar subiendo los 3 y no tuvimos esta secuencia, pero vamos a continuar con lo que es la alabanza y la adoración. El día de hoy tenemos un sermón que es más bien de tipo didáctico. Cuando nosotros venimos a la iglesia, bueno, tenemos la idea de qué es lo que tenemos que predicar, más o menos qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo en los tiempos de la alabanza y la adoración. Pero alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué es lo que tenemos que cantar dentro de la congregación? ¿Qué es lo que hay que entonar dentro de la iglesia, de la congregación? Pues actualmente, hermanos, para las denominaciones cristianas, evangélicas y sobre todo las pentecostales como nosotros, el cántico es un elemento importante en la liturgia.
Algunas denominaciones cristianas dedican poco tiempo. Usted va a algunas otras iglesias, quizá con los bautistas, y ellos no dedican el tiempo que nosotros dedicamos para la alabanza, para el momento del cántico. Ahorita por la cuestión de la pandemia solo se están usando de 20 a 25 minutos. Pero fíjese que recogiendo aquí en la oficina, ahora antes de venir que hicimos aseo, encontraba yo unos programas de dirección del 2010, de apenas una década atrás, y me sorprendió cómo venía en ese programa, venían 12 cantos, hermanos, 12 cantos. Una hora, lo que utilizábamos anteriormente para estar, ¿verdad?, en el tiempo de la alabanza y la adoración, el devocional que nosotros le llamamos así. En algunas otras denominaciones el cántico también es muy automatizado. Yo creo que ustedes han de saber que hay otras iglesias, sobre todo la tradicional, que están en su liturgia y a veces hay una manera de estar respondiendo en algunos cánticos que son pequeños, ¿verdad? O sea, no son tan extensos como los nuestros. Pero les decía, para nosotros y de manera tradicional, las alabanzas representan un porcentaje realmente amplio de la liturgia. Antes utilizábamos hasta 2 horas y media para estar en un servicio y de las cuales, les insisto, a lo mejor era solo una hora para estar cantando. Hoy utilizamos de la hora, utilizamos hasta 25 minutos, es decir, casi el 50% de nuestra liturgia, iglesia, es estar cantando al Señor, estar cantando entre los testimonios, la oración y después viene la administración de la palabra. Es importante que nosotros veamos qué tipo de cántico se está utilizando o se está llevando a cabo en la liturgia, en lo que nosotros estamos cantándole al Señor. Se han hecho algunos estudios que este arte auditivo, que lo que es la música, que lo que es el canto, viene a modificar la conducta del ser humano, viene a modificar lo que el ser humano está sintiendo en este momento. Algunos de los estudios han visto que de acuerdo al ritmo, de acuerdo a la melodía, el estado emocional, anímico, incluso espiritual del ser humano es modificado. Yo no lo creía de esta manera, pero hay incluso algunas terapias que son a partir de la música, la musicoterapia. Algunos pequeñitos que a lo mejor no hablan o no están muy sociables, a partir también de cánticos y a partir también de notas musicales, les están a ellos llevando a que tengan una mejoría. Y los que estudian la parte también cerebral, les ponen ahí unos lectores en el cerebro, ¿verdad? Unos capuchoncitos para estar leyendo las frecuencias cerebrales y de acuerdo al tipo de música que ellos están escuchando, que les están poniendo, hay una reacción diferente en las partes de su cerebro. Pero lo interesante es que al escuchar la música, todas las partes del cerebro del ser humano se activan invariablemente, a lo mejor de ciertas maneras, pero todas las partes del ser humano se activan al estar escuchando la música. Entonces, esto es importante, hermanos, esto es importante porque tenemos que ver qué tipo de alabanza estamos utilizando dentro de la congregación. No solo porque está influyendo en el ser, en nuestro estado de ánimo, sino también se ha visto que los estribillos son didácticos, es decir, nos enseñan, son por el medio en el cual se pueden transmitir verdades fundamentales, verdades bíblicas incluso. Esto se debe más a la letra, obviamente, y no a la melodía. Muchos de ustedes podríamos a lo mejor estar entonando algunos singles o jingles, como les llaman, ¿verdad? O estribillos cortos que la televisión, que la radio ha difundido por algunas épocas. Y si aquí ponemos aquí a lo mejor un sonido de diferentes edades, algunos se podrían remontar a los 70s, a los 60s, a los 80s, tan solo por algunas entonaciones o incluso por algunos cánticos que se puedan estar viendo. Por lo tanto, también lo que es alguna melodía nos sirve para nosotros para reforzar una enseñanza. ¿A cuántas veces a los pequeños no le hemos dicho aquí qué le pasó a Jonás? Pero le hemos dicho a través de cantos, a través de cánticos, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado a Jonás? Veía yo el día de ayer la clase que tenían los pequeñitos y les estaban pidiendo algunos cánticos
y precisamente la mayoría de los cánticos que ellos entonaban o que estaban diciendo son didácticos, tienen enseñanza. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, recuerdan, a ver, díganme, de qué color es el pajarito que supuestamente nos va a llevar a ver a Jesús en sus alas? ¿Por qué lo recordaron? Porque lo cantaron, ¿verdad? Tan solo de estarles diciendo yo, empezaron a entonar este cántico en su mente, lo empezaron a hacer. Es decir, esto es didáctico. Por eso es muy importante que todo lo que se entona, todo lo que se canta en la congregación, debe reunir ciertos requisitos. La predicación está perfectamente bien trazada, pero imagine usted que no siga las reglas de hermenéutica o de interpretación, la predicación que debe de llevar. Cada cual hablaría a su parecer, incluso a veces no se utilizaría el texto bíblico. Imagínense que aquí no hubiera una regla de estar utilizando la palabra de Dios y estar utilizando la forma de interpretarla, ¿verdad? A lo mejor estaríamos predicando nosotros de algún otro libro, de algún libro motivacional. O estaríamos predicando la palabra de Dios a como nosotros la interpretamos. O incluso los que utilizan de manera correcta la hermenéutica, si no llevan una homilética buena, no pueden exponer, no pueden compartir el mensaje de una manera artística que sea agradable para cada uno de nosotros, que lo podamos oír. Entonces, el canto, que también les dijimos es importante y consume casi el 50, el 40% de nuestra liturgia. ¿Qué reglas debe de llevar, hermanos? ¿Qué reglas debe de tener lo que nosotros cantamos? Pues bien, esto a lo mejor hace unos 40, 50 años atrás no tenía mucho problema para nosotros. La oferta, la cantidad de cantos que había dentro de la congregación no era tan vasta como la tenemos hoy en día. Hoy estábamos familiarizados con un repertorio muy cerrado, incluso cerrado en cuanto a cantidad. Y esto hasta cierto punto de hecho era bueno, hermanos, porque ya sabíamos qué cánticos se entonaban, cuál era lo que se cantaba dentro de la congregación. Pero el día de hoy, 40, 50 años después, hay una oferta increíble. Una cantidad, ¿verdad?, de grupos cristianos o de grupos que se llaman cristianos, de diferentes géneros, de diferente tipo, que nos están ofreciendo para venir y cantar dentro de la congregación. Preguntamos, ¿todo puede venir, todo puede incluirse aquí a la congregación, hermanos? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra. El primer principio que tenemos que ver cuando un cántico se entona, sobre todo cuando es congregacional o que lo tenemos que entonar aquí entre todos, es que debe de tener contenido bíblico. Este es el primer principio. La Biblia es la palabra de Dios, nuestra única y toda suficiente norma de fe y conducta. Esto lo decimos y para la predicación la utilizamos. De la misma manera, lo que nosotros entonamos debe tener una base y un sustento bíblico. Cuando estamos interpretando, cuando usted está escuchando un cántico, el primer filtro que le tiene que aplicar, que le tiene que hacer es, ¿tiene contenido bíblico? ¿Tiene base bíblica? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Bueno, una de las cosas que ya dijimos, recuerde que el canto es un recurso poderoso para la enseñanza. En muchas escuelas utilizan esta técnica que enseñan a partir de cánticos, por ejemplo, las tablas de multiplicación, lo hacen a partir de cánticos o algunas otras situaciones las están ellos enseñando a partir de cantos. Lo que nosotros estamos cantando, lo que nosotros cantamos aquí en la congregación, debe estar sustentado en la palabra de Dios. Nosotros debemos entonar cánticos de la palabra de Dios, iglesia. Por las escrituras nosotros sabemos que el sacrificio de Jesús y su sangre derramada en la cruz es capaz de limpiar y transformar la vida de cualquiera que con sinceridad se acerca y reconoce que Jesucristo es el enviado de Dios. Cualquiera que sea el pecado, hermanos, de aquel que venga arrepentido a los pies del Señor y le confiesa, será salvo. ¿Cierto o no? Y esta es una verdad bíblica que si nosotros lo estamos hablando,
ya sea los ancianos, ya sea los nuevos o ya sea los inconversos, nosotros podemos decírselo cantando a todos los que están escuchando. ¿Qué me puede dar perdón? Y un nuevo corazón. ¿Se fija cómo nuestro cántico debe estar basado en la palabra del Señor? Tan solo yo les hice una pregunta, ya si alguien le pone letra, esto se hace un himno. Un himno basado en la Escritura. Este filtro es lo que tenemos que aplicarle a lo que estamos cantando. A lo mejor va pasando alguien, a lo mejor los ancianos de la iglesia, cuando digo los ancianos de la iglesia no es las personas de edad de 60, 70 años, sino personas que ya tienen tiempo en el evangelio, ¿verdad? Puede haber un joven de 30, de 25 años que a lo mejor ya tiene 10 años en el evangelio y puede decírsele anciano, puede decírsele alguien que ya tiene tiempo y él ya sabe que la sangre de Cristo le limpia, pero al cantarlo lo recuerda, hermano. O los nuevos lo saben, lo escuchan, o los que van pasando, los inconversos, los invitados que a veces vienen y dicen, oh, lo que dice este canto, ¿qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar un nuevo corazón? ¿Qué me puede dar esta nueva oportunidad? Solo de Jesús, la sangre. Eso es lo que tenemos que buscar. Que esto que se entona sean verdades bíblicas, verdades fundamentales, que esté basado en la palabra de Dios, las entonaciones, los estribillos que nosotros estamos utilizando dentro de la congregación, hermanos. Es un himno, este que yo les dije, o esta sola frase, que tiene un sustento escritural, pero no solo escritural, si usted se fija, tiene un sustento doctrinal. ¿Qué dice este canto? ¿Qué me puede dar perdón y un nuevo corazón? Hablando de los pecados, ¿y cuál es la respuesta? Solo de Jesús la sangre. Fíjese cómo está invocando la sangre de Jesús para la limpieza y perdón de pecados, no para otra situación. Tiene doctrina. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar al entonar los cánticos dentro de la congregación. Número uno, que esté basado precisamente en las escrituras. Número dos, otro de los filtros es ver qué tipo de contenido bíblico tiene. Dentro de la palabra encontramos varias narraciones, por ejemplo, ¿recuerda usted cuando va José, que es enviado por Jacob a sus hermanos para ver cómo están, verdad? Y les lleva, entre otras cosas, pues alimentos, algunos panes, algunos quesos, les lleva, o imagínese usted, en ese tiempo pues no había pizzas, ¿verdad? O sándwiches, pero les lleva el alimento a sus hermanos. Y él va con su túnica de colores y al verlo sus hermanos, ¿qué reacción tienen? Bueno, pues lo pescan, lo toman, ¿verdad? Lo ponen ahí en un pozo y lo venden a unos mercaderes que iban pasando, que comerciaban entre otras cosas esclavos. Todo este pasaje es bíblico, pero no vamos a hacer un cántico de esto, no vamos a hacer un canto de esto. Alguien podría hacerlo un canto de los hermanos de José que lo vendieron y decir, pues tiene base bíblica. Tú estabas diciendo que tenga sustento bíblico. Número dos, entonces es el contenido bíblico. Aparte de tenerlo, debe de ser la doctrina correcta. Esto es otro aspecto que tenemos que buscar dentro de las melodías que se entonan aquí en la congregación. Hay una gran variedad entonces de narraciones en la palabra de Dios. La palabra de Dios no esconde absolutamente nada. Nos dice algunas cuestiones. Por ejemplo, nos habla de que en su momento Abraham, ¿verdad? Tuvo otra mujer y tuvo incluso descendencia ahí con la esclava, pero esto no fue aceptado o no fue lo correcto que el Señor le mandó, pero está plasmado para ejemplo a cada uno de nosotros. Y alguno podría hacer un cántico respecto a esto y decir, es que tiene base bíblica, pero no es la doctrina correcta. Esto es otro aspecto que nosotros debemos considerar al ver cuál es la melodías o cuáles son los estribillos que se entonan dentro de la congregación. Un tercer, que tenga esta base bíblica, pero que sea la doctrina correcta. Un tercer filtro que tenemos que ponerle, o una extensión de estos dos anteriores que ya estamos hablando, es que cuando nosotros entonamos,
veamos que el centro de nuestra himnología sea la Trinidad, Padre, Hijo o Espíritu Santo. Su obra, lo que ellos son o lo que ellos han hecho en nosotros y a través de nosotros. Es muy común que actualmente se entonen cantos o músicas demasiado románticas. No quiero hablar de ninguno de los compositores o de los cantantes cristianos de la época, pero usted puede muy bien evocar en su mente cuáles son los que solo están cantando acerca de que están enamorados del Señor y de estas cuestiones, pero no hablan de lo que realmente ha hecho Jesús por nosotros. No hablan lo que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre. No hablan de la creación de Dios. No hablan de la potencia del Padre. Son cánticos que hablan solamente del enamoramiento de una parte. Estos, hermanos, iglesia, damos gracias a Dios que aquí en la congregación no entran. Es decir, no entran o no se entonan de manera gregaria, congregacional. A lo mejor usted los pone en casa, a lo mejor usted los toca por allá, ¿verdad? En esos momentos que pueda tener de devocional o en los momentos donde anda haciendo alguna actividad. Pero para cuestiones litúrgicas no los utilizamos, damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque también deben hablar de lo que Dios hace en la vida del hombre, de lo que Dios es en la vida del hombre. Esto es un filtro muy importante. Esto es algo muy importante. Los cantos bíblicos y congregacionales deben estar completamente saturados de la palabra y de la presencia de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Qué hace Dios para nosotros? Esto debe de venir. Luego la palabra nos dice, debemos cantar con entendimiento. El canto llega hasta el espíritu, llega hasta el alma de cada uno de nosotros, de los creyentes. Tanto el que lo está interpretando, pero también aquel que lo está escuchando. ¿Qué pasa cuando alguien está hablando o orando en lenguas en la congregación? Nos dice la palabra que solamente es ministrado el espíritu de esta persona, ¿verdad? Y solamente él sabe de qué está orando, o a veces solamente el espíritu sabe de lo que está orando, pero todos los demás que están alrededor, si no hay un intérprete, ¿qué sucede, hermanos? No sabemos qué está sucediendo. Imagínense que nosotros entonáramos cánticos en otro idioma. Imagínense que nosotros estuviéramos entonando cánticos en otro idioma. Nosotros debemos hacerlo también con entendimiento. Hay ocasiones que aquí para situaciones de participación especial se han entonado cantos en otros idiomas o dialectos. La hermana Elisa nos ha apoyado, ¿verdad?, con unos cánticos en su dialecto. Pero ¿qué pasaría si toda nuestra liturgia fuera en este tenor, hermanos, en este idioma? O que de pronto el grupo de alabanza empezara aquí y nos diera un repertorio solamente en inglés. Pues nosotros vamos a decir qué bonito tocan, pero ¿qué dijeron? Es decir, también debe de ser con entendimiento. Es algo que edifique, es algo que nosotros podamos entender, que sea entendible para todos nosotros. Y podrá decir, bueno, es obvio que tienen que estar en español o es obvio que tienen que estar en nuestro idioma. Para los que están haciendo música, y sobre todo esto es importante, deben de entender que debemos de tener el conocimiento, debe ser accesible para cada uno de nosotros. Por lo tanto, las palabras que se utilizan en los cantos también deben ser comprensibles para nosotros. También deben ser comprensibles. Y esto es algo difícil porque la música debe de llevar métrica, debe de llevar rima, pero ahora hay un elemento más que le ponemos nosotros que debe de ser entendible. Entendible. Otro aspecto, hermanos, ¿qué tipo de instrumento debe de acompañar a la alabanza, a la música que nosotros entonamos dentro de la congregación? Mire, por años, de manera histórica, por mucho tiempo, no se supo qué es lo que cantaba la iglesia primitiva. No tenemos este registro tal cual. Pero nosotros queremos suponer que al venir de una extracción judía, de ser de los judíos, pues ellos utilizaban
los instrumentos que tenían los judíos, ¿verdad? Para su cúltica, para su cántico. ¿Qué nos dice el Salmo 150? Nos da una lista de cuáles son los instrumentos con los cuales se debe glorificar a Dios. Y encontramos instrumentos tanto de cuerdas como de viento, de percusiones, y los encontramos ahí. Incluso los judíos no solo utilizaban los instrumentos para glorificar a Dios, sino ellos utilizaban también la danza, era parte de su liturgia. Yo no dudo que al principio la iglesia primitiva lo hubiese utilizado, pero poco a poco se fueron añadiendo, ¿verdad?, los gentiles hasta que predominaron y hay un momento en que ya no sabemos qué es lo que ellos estuvieron utilizando para entonar. Pero sí sabemos ya que a partir de la iglesia imperial medieval, es decir, de los años 400 más o menos en adelante, hasta los años 1400, 1500, un siglo, se cantaba solamente con la voz, era el único instrumento, los cánticos gregorianos. Incluso antes solamente era uno solo el que estaba cantando, luego ya llegaron las antifonías y por eso durante casi un milenio, hermanos, no se utilizaban instrumentos dentro de la congregación. Cuando comenzaron a venir los instrumentos, hubo parte de la iglesia que decía, esto está mal, esto es incorrecto, esto es del enemigo que quiere corromper la música. Pero ¿qué nos dice nuevamente el Salmo 150? Nosotros debemos cantarle a Dios con salterio, con arpa, con címbalo. Tenemos que hacerlo. Por lo tanto, iglesia, nosotros podemos ministrar al Señor con cada uno de estos instrumentos. Podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo siempre dentro del orden bíblico. Finalmente, ya para terminar, ¿cuál es el género que nosotros podemos glorificar al Señor? ¿Con qué cánticos podemos glorificar al Señor? ¿De qué tipo? Nosotros estamos en la parte central de la República Mexicana. Para nosotros no es muy común escuchar alabanzas con el acordeón, tipo norteñas. Para nosotros no es muy común. Pero usted va a las congregaciones de la zona norte del país y ¿qué cree? Es la forma de glorificar al Señor. Incluso el acordeón es parte de su liturgia. ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? Ah, esos hermanos están mal. No, no es nuestro estilo. O usted puede ir al Caribe, puede ir a República Dominicana. ¿Y qué cree, hermano? Allá son completamente tropicales. Podemos decir nosotros guapachosos, glorificando al Señor. Es algo que a lo mejor a nosotros no nos ajustaría, pero ellos están glorificando al Señor de manera local. Nosotros no estamos tampoco limitados para decir de este género podemos glorificar o no al Señor, pero nosotros aquí en nuestra congregación tenemos ya una manera litúrgica de glorificar al Señor y tiene que ser con orden. Por último, hermanos, tenemos que procurar que los autores o que los que están escribiendo los cánticos para el Señor sean inspirados por Él. Esto es algo difícil. Es decir, no podemos saber o no podemos medir así tal cual quién estaba inspirado o quién no estaba inspirado por parte del Señor, pero podemos ver la conducta y el testimonio que tiene en su vida. Esto sí podemos saber quién es el que está escribiendo este canto. Les digo por esto, hermanos, he visto que incluso ahora las canciones mundanas, las canciones que hablan cosas terribles, a alguien se le ocurrió cambiarle la letra para que hablen acerca de Dios. Como si nosotros no tuviéramos esa inspiración, como que si nosotros no tuviéramos de parte del Espíritu, ¿verdad?, que nos esté dictando y nos esté revelando tanto una melodía como algo que tenga que decir. Se toman las canciones incluso de reggaetón, se les cambia el nombre, hermanos, por favor. Esperemos, qué vergüenza, dicen los de acá, exactamente. Y la verdad, como cristianos, sería una vergüenza que en lugar de nosotros estar produciendo, estemos copiando el estilo de afuera. Cuando la iglesia tiene su propio norma y su propio marco de estar cantándole, glorificando al Señor. Tenemos autores, cantantes y autores que Dios les inspira,
que Dios les habla y les está dictando, ¿verdad? Cánticos. Eso yo lo creo sin lugar a duda alguna. Incluso estaba leyendo algo muy interesante. La música protestante, como le están diciendo los católicos, la música protestante estuvo durante esta década invadiendo las congregaciones católicas. Y ellos hicieron algo, ellos dijeron, bueno, no podemos estar cantando pura música protestante dentro de nuestra liturgia católica. Y dijeron, es que su música es de ellos y no está basada en nuestra doctrina y no está inspirada. Pero a lo que voy, hermanos, Dios nos ha dado, es prolífica la iglesia en cuanto a compositores. De esos nosotros tenemos que hacer los filtros. ¿Cuáles son los filtros que dijimos? Número uno, que estén basados en la escritura, en la palabra de Dios. Cuando estemos cantando, hermanos, ustedes busquen la base bíblica, el momento bíblico, ¿verdad? De donde estamos cantando este cántico. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Pero luego sigue diciendo, echó a la mar quien los perseguía. Tiene base bíblica. Es algo de lo que el Señor hizo. Bueno, hay algunos que no les gusta porque tiene un momento de coro o de puente muy largo, ¿verdad? De que no habla nada, solamente están diciendo la, y no les gusta porque en ese momento no glorifican al Señor, pero nos está hablando de que quién fue el que abrió la mar. Tenemos que estar viendo nuestra base bíblica, tenemos que estar viendo la congruencia con la palabra de Dios y la doctrina, es lo que tenemos que estar viendo y el orden que nos da. Hermanos, esto es lo que tenemos que cantar cuando estamos en la presencia del Señor. Ya usted allá en su casa, bueno, pues a lo mejor utilizará otros cánticos, ¿verdad? Hay algunos que nosotros no entonamos, que son bonitos, que les digo son románticos, pero congregacionalmente no los utilizamos. La mayoría de los que tenemos aquí son aquellos que tienen esa base bíblica, que son estribillos fáciles de aprender, pero que tienen una enseñanza y una verdad. Esperemos, ¿verdad? Sobre todo, qué bueno que está aquí Grupo de Alabanza con nosotros. Esperemos que ellos son los encargados ahorita de filtrar todo lo que se está entonando en la congregación. Sigan estos principios. Y bueno, si en algún momento no hubiese cantos que cumplieran esto, yo sé sin duda que el Señor les va a traer esa revelación para que ellos comiencen a escribir los propios. Póngase sobre sus pies. Es un sermón didáctico principalmente, pero es importante, hermanos, para saber qué estamos entonando en nuestra liturgia. Si usted de repente escucha que hay un canto nuevo, ¿verdad? Nomás porque salió, porque es novedoso, pero no tiene base bíblica, no está de acuerdo a la doctrina, con estas bases, hermanos, usted diga, ese no lo debemos estar entonando, ese no lo deberíamos estar cantando, ese canto no. No solo porque no le gusta, habrá cantos que a lo mejor a usted no le gustan, es correcto, pero hablan, ¿verdad? Bíblicamente, están centrados bíblicamente. A lo mejor usted podrá decir, es que solo los de antes, bueno, déjeme decirle, entonábamos uno que decía, no me importa la iglesia que vayas. ¿Sí se acuerda de ese canto? Ah, ¿cómo lo cantábamos? ¿Y qué cree? Es ecuménico. ¿De acuerdo? Nuestra doctrina no está muy alineado y lo cantábamos. O sea, no es porque antes sí eran buenos y ahora no. No. Tenemos que ver el contexto de la palabra de Dios. Y usted dígalo con toda seguridad, acérquese a los pastores, al grupo alabanza, este canto no me gusta, o bueno, no que no le guste, sino este canto no es correcto porque aquí dice o no dice. Y tenemos que hacerlo con base a la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo. Padre, muchas gracias, Señor, porque aún en estos detalles que parecen insignificantes, tú nos das esa luz, esa pauta de cómo cantar, de cómo glorificarte a ti, Señor. Pues es una liturgia, es un momento especial para estar en comunión y en contacto contigo. Padre, queremos también ser entendidos, queremos también ser, Señor, correctos al momento de estar ministrándote, al momento de venir ante tu presencia con cántico, con alabanza, Señor, con un sonido nuevo, pero siempre basado, Señor, en el orden y de acuerdo a cómo la Escritura nos lo marca. Ayúdanos a seguir siendo, Señor, esa iglesia que busca, que pretende estar dentro de las verdades bíblicas, Señor, y que quiere
agradarte, glorificarte a ti en espíritu y en verdad, como lo marca, como lo menciona tu palabra. Bendice a tu iglesia en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias, Dios les bendiga. Dejamos el lugar al pastor Carlos. Gracias. Ya nos vamos a despedir, hermanos. Le voy a invitar, si usted trae su ofrenda, su diezmo, pase, por favor. Mientras le vamos dando los anuncios de entre semana. Recuerde, el día martes está el culto de damas, el día viernes está la oración, el día martes continuamos con nuestras transmisiones a través de Facebook, de YouTube, así es que usted nos puede seguir a través de ello. Y se aproxima la Semana Santa o